que va a comprometer varios tejidos, que es capaz de diseminarse, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de microorganismos altamente virulentos, que tienen varios factores de virulencia que les dan esta capacidad para poder invadir diferentes tejidos y provocar daño, y en algunos casos no generar con este daño la falla multiorgánica del paciente si no se estabiliza, si no se le da soporte, como es el caso de una leptospirosis o un dengue, por ejemplo, ¿no? Que básicamente no hay tratamiento en el caso del dengue, solamente dar soporte al paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de microorganismos que tienen una vía de ingreso altamente contagiosos y en general, cuando hablamos de este tipo de infecciones sistémicas, estamos hablando de varios tipos de enfermedades originadas por varios tipos de microorganismos, no solamente microorganismos, estamos hablando de parásitos, ¿no es cierto? Podemos hablar de virus, bacterias. En general, el enfoque del diagnóstico es un enfoque de tipo sindrómico. ¿Cómo se van a diagnosticar? Viendo los signos y la clínica, ¿no? Del paciente. Los signos y los síntomas del paciente. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes han visto con dengue y con leptospirosis. Hay muchas infecciones que tienen características semejantes, ¿ok? Entonces, aquí es importante el diagnóstico diferencial. ¿Okay? Se van esas características diferentes en cada tipo de enfermedad que va a llevar justamente al diagnóstico y la tratamiento. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de una leptospirosis, ¿okay? Estamos hablando de un tratamiento básicamente por penicilina. No hay resistencia a antibióticos. ¿Cuál es la mayor dificultad? El error en el diagnóstico, más que el error, el retraso en el diagnóstico, para identificar justamente la sintomatología del paciente. Entonces, la parte de la anamnesis, la historia clínica, es crucial. ¿Okay? Se puede confundir con otras infecciones. Bien, entonces aquí vamos a ver, ¿no? Estas características generales de estas infecciones, ¿no? Sistémicas del sistema nervioso central. En seminario van a hablar sobre polio, aquí en teoría vamos a hablar sobre rabia, ¿no? Sobre la rabia, como parte del sistema nervioso central. Entonces, identificar justamente los principales agentes causales de estas infecciones sistémicas, exantémicas, porque muchas de ellas, una de sus manifestaciones es justamente la presencia de exantemas, ¿okay? Esas lesiones a nivel de la piel, músculas, ¿no? Lesiones eritematosas, por ejemplo, también vamos a mencionar aquí la varicela, la rubiola, ¿no? Entonces, la varicela zoster, y bueno, ver los principales agentes y cuáles son sus mecanismos. Entonces, esto es nuestro contenido y aquí, un poquito más de lo que estaba conversando, ¿no? Cuando hablamos de algunas generalidades de infecciones sistémicas, estamos hablando varias enfermedades. Entonces, aquí hablamos de síndromes, ¿no? Un síndrome ictérico, síndrome febril, varios microorganismos, varios agentes involucrados. Síndrome ictérico hemorrágico, presencia de ictericia y de hemorragia en el paciente. Pueden ser varios agentes involucrados, ¿no es cierto? Entonces, tendremos aquí un síndrome como el febril con infecciones respiratorias, febril con erupciones térmicas, con exantemas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el sarampión, ¿no? La varicela, ¿okay? Entonces, hay algunos que se presentan particularmente en algunas zonas trópicas. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? Aquellos que son transmitidos por vectores. Entonces, identificar cuál es el mecanismo de contagio, cuál es el mecanismo de entrada, si hay un vector involucrado. Y aquí estamos hablando ya de unas infecciones metaxénicas, o sea, hay un vector involucrado en la transmisión de este microorganismo. Por ejemplo, en el caso de la fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika virus, ¿no? ¿Qué tienen en común estos virus? Aparte que son virus. ¿Tienen un vector? Son transmitidas por un vector, ¿no es cierto? Entonces, presenta síndrome febril. ¿Cuál es el vector de todos ellos? Aedes aegypti. Ok, miren, 4 virus, ¿no? Transmitidos por un tipo de vector, el Aedes aegypti. Ok, entonces tenemos aquí, pueden ser también otros de tipo de origen parasitario, y aquí tenemos la malaria. ¿Cuál es el vector de la malaria?
El anófeles. Anófeles. ¿Ok? Aquí está el mosquito del anófeles, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vemos una clara diferencia entre el anófeles, por ejemplo, y el Aedes aegypti. Y está el periodo en el cual este mosquito se alimenta, ¿no? Si estamos hablando del anófeles, generalmente es nocturno. Mientras duermen las personas, es allí que sale el mosquito para alimentarse. Entonces, por eso es que, por ejemplo, de las medidas de prevención, ya que no hay vacunas, ¿no es cierto? Aparte del DDT, que ya está prohibido en algunos lugares, ¿no? Tenemos aquí los mosqueteros, por ejemplo. Pero en el caso de Aedes aegypti, ¿servirán mosqueteros? No, ¿por qué? Los mosqueteros son aquellos que se suelen colocar en las camas, como unos tules, un tul, ¿no? Para evitar que entren los mosqueteros de Entonces, bueno, generalmente en zonas de la selva es donde estos suelen colocarse para que duermen, ¿no? Para evitar justamente las picaduras. ¿Okay? Ahora, pero en el caso de la Aedes aegypti, eso no va a resolver mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo en el cual se alimenta el mosquito, ¿cuál es? Eso lo viste en laboratorio. Es durante el día o al inicio de la tarde. Entonces, allí es cuando ustedes están en su casa haciendo sus actividades normal y ahí se está alimentando el mosquito. Es diferente de las noches mientras dormimos, ¿no? El horario es diferente. Entonces, aquí, bueno, tenemos, ¿no? El caso de la malaria, para parásitos, bacterias. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la leptospira, ¿no es cierto? Que también se presenta en reservorios. ¿Quiénes son los reservorios de la bacteria? ¿Se acuerdan? En la ciudad principalmente las ratas, los roedores, pero ¿son los únicos? Perro. Aquí también encontramos a los animales salvajes, ¿no es cierto? ¿Y dónde se encuentra esta bacteria? En la orina. Puede permanecer por años, porque le encanta, ¿no? Lo que son los riñones, le encanta quedarse a nivel de los glomérulos, ¿no? Y ahí se queda por años. Y también es una vía de diseminación en la orina constantemente. O sea, entonces aquí tenemos, ¿no? La peste, también el laboratorio ha visto a la bactonela, ¿no? La peste originada por quién? Yersinia. Por la Yersinia, ¿no? La Yersinia, ¿cuál especie? Pestis. ¿No? Acuérdense de la peste bubónica, ¿no? Yersinia pestis. ¿Por qué? Porque hemos visto otras Yersinias. ¿Se acuerdan? Otras Yersinias, primas hermanas de la Yersinia pestis. ¿Ah? ¿Cómo? Yersinia. Entero. Lo vimos en la clase de infecciones gastrointestinales. Yo les dije, esto de aquí es primo hermano de una bien severa. ¿Cuál era? Es el género Yersinia. ¿Pero cuál es el especie? Enterocolítica y la pseudotuberculosis. Son dos que generan cuadros de gastroenteritis. ¿Okay? Primas hermanas de la Yersinia pestis, pero no son tan virulentas, no generan infecciones sistémicas, generan infecciones gastrointestinales, cuadros de diarrea. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, ¿no? También, y en los virus, bueno, el dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, ¿no? Aquí también transmitidos por vectores. Entonces, infecciones de tipo metaxémicas. Y aquí comenzamos con una bacteria, ¿no? Que genera aquí una infección asociada a personas que tienen algún antecedente, por ejemplo, mujeres gestantes, por ejemplo, personas inmunosuprimidas y en todo caso también a los recién nacidos. Esta de aquí ya la vimos la semana pasada cuando hablamos de ITU, porque está relacionado justamente las infecciones de transmisión sexual presentes en mujeres y que tiene una característica esta bacteria. Es tan virulenta que es capaz de atravesar las tres barreras importantes que tenemos de defensa. Barrera intestinal, capaz entonces de invadir el intestino y los órganos accesorios, ¿ok? Capaz de entrar en la sangre, generar septicemia
y con esto diseminarse y atravesar barrera hematoencefálica, generando cuadros de meningitis, meningoencefalitis, y también en la mujer gestante es capaz de atravesar barrera placentaria y generar infecciones neonatales e infecciones postparto en el recién nacido. ¿Okay? Miren cuán virulenta es esta bacteria. ¿Okay? Entonces, infecta al feto y dependiendo del estadio del embarazo puede provocar aborto, nacimientos prematuros, ¿no? E infecciones neonatales. ¿Okay? Cuadros de meningitis neonatal hasta inclusive 2 semanas después del parto, porque si la mamá no ha sido diagnosticada y esta bacteria se encuentra a nivel de la vagina, el niño se contamina por parto natural. ¿Okay? Y presenta cuadros de meningitis neonatal postparto, ¿okay? Generando un alto índice de mortalidad. ¿Okay? Entonces vean aquí, ¿cómo se adquiere? Por el consumo de alimentos contaminados. En el caso de las mujeres, pues hay que tener mucho cuidado por todos aquellos alimentos de tipo no pasteurizado, de origen lácteo, porque la bacteria puede encontrarse presente. ¿Okay? Leche, quesos, ¿no? Entonces, de dudosa procedencia. Están contaminados, ingresos, se disemina, vean aquí linfonodos, hígado, vasos, torrente sanguíneo, y aquí llega cerebro y atraviesa barrera placentaria e infecta al neonato. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de un bacilo gram positivo patógeno oportunista intracelular anaeróbico. ¿Okay? Tiene la capacidad de infectar no solamente tipos celulares, ¿no? Como los enterocitos, por ejemplo, las células intestinales, ¿okay? O las células a nivel del vaso, del hígado, sino que también infecta células del sistema inmunológico, como los macrófagos. Y vive dentro de ellos. Se escapa de las vacuolas endocíticas y está muy bien dentro de los macrófagos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Él no solamente es responsable de infecciones en el humano, sino también de infecciones a nivel de animales, y eso también está relacionado, ¿no?, a su transmisión. Tenemos aquí, infecta los modelos de infección presentes, cuadros de gastroenteritis, cuadros de abscesos, septicemia, meningoencefalitis, aborto y enfermedades neonatales. Entonces, ¿cuáles son sus factores de virulencia más importantes en esta bacteria? Bueno, diríamos que inicialmente sus factores de adhesión. Tiene 2 componentes de adhesión importantes, la internalina A y la internalina B. Estas internalinas, que son sus adhesinas, le dan la capacidad de justamente adherirse, ¿no?, a los diferentes receptores presentes en nuestras células. Dentro de ellos, por ejemplo, la internalina A tiene la capacidad de adherirse a las caderinas, responsables de la unión entre las células. Y una vez que se une, invade las células, ¿okay? A las E-caderinas en todo caso. Aquí tenemos células de tipo no fagocíticas, las células del epitelio. ¿Okay? Entonces, ingresa, se adhiere por sus internalinas, ¿okay?, dentro de las vacuolas endocíticas. Tiene componentes enzimáticos que son conocidas como la listeriolizina O, o sus siglas LLO. Y como su nombre lo dice, listeriolizina O, ¿qué es lo que va a hacer? Va a lisar la pared de las vacuolas, en este caso de los fagosomes. ¿Okay? Entonces, una vez que los lisa, también tiene componentes proteínicos, otros componentes enzimáticos que son responsables, y en eso que se conoce como la ACA, es una proteína que lo que va a hacer, va a polimerizar la actina del citoesqueleto de la célula primaria. Y con esto va a formar las colas de actina. ¿Para qué? Para propulsión, para moverse. Entonces va a permitirle tomar esas colas de actina para moverse a nivel de los espacios intercelulares. Y de esta manera se escapa de las células que son las centinelas, serían los macrófagos, los neutrófilos, responsables del control de la respuesta inmunitaria. ¿Okay? Entonces, infectan una célula a otra a nivel de los espacios intercelulares, favorecidos por la propulsión generada por la polimerización del ACE, ¿no? Entonces, invade una segunda célula
Y en esta vacuola endocítica, después que ingresa la célula nueva que ha infectado, también hace uso de su listeriolicina A y de otras enzimas que tiene, que son las conocidas como fosfolipasas, de otro tipo de fosfolipasas, ¿okay? Que en este caso una de las fosfolipasa B y la fosfolipasa A, que con ella va a ayudar a lisar las paredes de las vacuolas, donde ella está contenida y es capaz. Y está muy bien dentro del citoesqueleto, del citoplasma de la célula. ¿Okay? Y así con los procesos infecciosos. Entonces, si este es su mecanismo de invasión, ¿no?, y de replicación, ¿ustedes piensan que mecanismos de respuesta inmune mediados por anticuerpos serán útiles para controlar esta bacteria? No, no es cierto, porque es una bacteria de tipo intracelular oportunista. Entonces, anticuerpo no ayuda mucho para controlar. Estamos hablando de mecanismos que infectan a nivel de la célula dentro de ella. ¿Qué células de la respuesta inmune serán importantes? ¿Qué piensas? Macrófagos. Las células TCD8 en la respuesta inmune adaptativa e inicialmente, bueno, también las naturales. ¿Por qué son importantes en todo caso las TCD8? Porque están relacionados a la memoria frente a esta bacteria. ¿Okay? Entonces vemos aquí, justamente, este es un resumen, ¿no?, de lo que estábamos conversando. Sus factores de virulencia, la internalina que le permite la entrada, la listeriolicina O que forma poros, ¿okay?, dentro de las células para permitir la entrada, y son toxinas de escape, ¿no? La actina A, que es una proteína capaz de polimerizar, ¿no?, a la actina y le permite el movimiento intracelular. Esta partecita de aquí es el resumen de los factores de virulencia, ¿ok? Y aquí sus fosfolipasas, ¿no? Entonces aquí los anticuerpos no funcionan para controlar esta bacteria por toda la patogenia que se está presentando en su mecanismo. ¿Okay? Entonces vemos aquí también, ¿no?, sus factores de virulencia. Entonces dentro de la patogenia, ¿no?, en la respuesta inmunitaria, por ejemplo, se sabe que son importantes, ¿no?, porque activan aquí a los macrófagos. Estamos hablando de bacterias que pueden ingresar por el alimento y después entran al torrente sanguíneo. ¿Quiénes son los primeros, los más importantes en filtrar todo aquello que circula en la sangre? ¿Qué órgano? El vaso. ¿Okay? Entonces son los macrófagos escléricos, ¿no es cierto?, en este contexto de respuesta que se van a encontrar con estas bacterias y las van a fagocitar. Y al fagocitarlo, ¿okay?, está internalizado, ¿no?, sus vacuolas, pero con su listeriolicina O destruye sus vacuolas, ¿no? Y con esto, pero como ha sido activado el macrófago, va a producir citocinas mediados por la transcripción del factor NF-kappa beta. Entonces tenemos aquí que con ello va reclutando células al foco de infección. Entonces estamos hablando de más. Entonces, aquí ¿qué es lo que va a suceder? Justamente estos componentes quimiotácticos que son producidos en respuesta al encuentro con la bacteria van a reclutar otras células, como los monocitos que llegan al tejido, que van a derivar, ¿no?, por las citocinas del medio en macrófagos. Entonces, aquí también tenemos, esto es independiente de la molécula MIT88 o dependiente, en todo caso, por sus receptores, recluta a estas células en la respuesta inmunitaria, ¿ok? Y estas, al tener contacto con la bacteria, van a ser capaces, estimuladas, para producir especies reactivas de óxido nítrico y también TNF-alfa, ¿ok? Entonces, con esto se generan, ¿no?, los monocitos se van a diferenciar en un tipo de dendríticos productores de ROS y productores de DNF. ¿Okay? Entonces esto va a iniciar lo que es el proceso inflamatorio en la respuesta inmunitaria, y en la respuesta inmunitaria vemos que hay estudios que presentan justamente que son las células TCD8 las encargadas, ¿no?, de el reconocimiento. Entonces en la respuesta inmune primaria, primer contacto, y en la secundaria, ¿no?, como aumenta la producción de células TCD8 citotóxicas específicas contra la bacteria. Y aquí lo que sucede en el caso de una infección a nivel del feto y el neonato, adquiridos durante el útero, ¿no?, durante el crecimiento, un periodo de gestación, y que en todo caso, si la mamá está asintomática, hay contaminación y puede generar
una infección por parto. ¿Okay? En todo caso, aquí tenemos, pueden presentar cuadros de meningitis neonatal, y en el caso de las meningitis neonatales, el 20% de los casos son originados por la listeria monocitogénica, ¿okay? Generando lo que son las listerioses. Entonces aquí tenemos, ¿no? Generalmente meningitis, aquí infección a nivel de la placenta, dependiendo abortos, nacimientos prematuros, ¿no? Cuando hablemos la próxima clase de infecciones neonatales, ¿no? Infecciones obstétricas y neonatales, porque son adquiridas durante la gestación, ¿no? El tipo parto, vamos a recordar esta bacteria y también es necesario que ustedes recuerden estos mecanismos de infección, ¿ok? Porque de repente se puede presentar un casito clínico en donde se da una infección de Listeria monocytogenes, ¿no? Y puede estar asociada a una infección postparto, ¿no? O una infección obstétrica, ¿ok? Entonces, aquí vamos a recordar un poco lo que han visto, no, en laboratorio no hablo de pesto, ¿no? Tenemos aquí a la Yersinia pestis, ¿no es cierto? Agente causal, en todo caso. ¿Cómo se transmite la Yersinia pestis? A ver, el grupo que va a exponer seminarios. Por la picadura de la pulga. Por la picadura de la pulga infectada, ¿cierto? Entonces, aquí esta pulga puede estar presente en las ciudades, mayormente son relacionados a los roedores, pero no son los únicos animales que reciben de reservorio, ¿no es cierto? También están, por ejemplo, aquí, ¿no? Nos coloca, por ejemplo, a los conejillos, ¿no? A los conejillos de Indias, ¿no? Entonces, tenemos aquí a la pulga infectada. Hay varias fases en una infección por Yersinia pestis, ¿no es cierto? La que está directamente relacionada a la picadura de la pulga, ¿cómo se llama? Bubónica. La peste bubónica. Generalmente se reconoce por la presencia de los bubones, o sea, la inflamación de los ganglios, ¿no es cierto? Se genera un primer bubón y después, cuando la bacteria entra justamente llega al ganglio linfático, ¿okay? Aquí comienza a diseminarse y ya se comienzan a formar varios nódulos, ¿no? Son las adenopatías. ¿Okay? Después, ¿qué es lo que puede pasar con esta bacteria? Puede haber sepsis. Puede generarse la siguiente fase, que es la peste septicémica, que es la que era más conocida, recuerden, en el siglo XVII, ¿no? Siglo XVIII, la peste negra. La peste negra, ¿no? Entonces, y de allí, una vez que está en el torrente sanguíneo, bueno, puede diseminarse, ¿no? ¿Y cuál es el órgano que escoge? Los pulmones. Y aquí tenemos a la peste neumónica. ¿Un paciente puede fallecer por peste neumónica? Sí, en 2 días, si no es tratado. ¿Okay? Llega al pulmón y aquí comienza a generar necrosis, piroptosis, apoptosis, en todo lo que son las células pulmonares. Esta bacteria es capaz de manipular los mecanismos de muerte de las células. El paciente muere por falla pulmonar y después pulmonar. Entonces, hasta en 2 días. Y por peste bubónica no tratada, 7 días. Entonces, el órgano más afectado severamente son los pulmones. Aquí tenemos, de nuevo, pues, ¿no? A los primos hermanos de esta bacteria. Yersinia enterocolítica, ¿okay? Que se puede adquirir por el consumo de carnes mal cocidas, aquí por ejemplo de los cerditos, ¿no? Y la Yersinia pseudotuberculosis por vegetales, ¿no? ¿Okay? Entonces generan básicamente los cuadros de gastroenteritis, siendo que la pestis, Yersinia pestis, esta es la capaz de generar infección sistémica. Tenemos aquí peste bubónica, peste neumónica y a nivel de sangre, ¿no? La septicemia. Esta diapositiva está relacionada a los factores de virulencia de la bacteria. En seminarios lo van a explicar mejor, ¿no? Más a fondo, ¿ok? Pero ¿qué es importante aquí? Tomar en cuenta que cuando hablamos de esta bacteria,
sus factores de virulencia se activan con el aumento de la temperatura. O sea, son modulados por cambios de temperatura. Cuando se encuentran con temperaturas más bajas, por ejemplo, muchos de sus factores de virulencia se encuentran desactivados. Y esto es justamente cuando ingresa, ¿no? Cuando está justamente en su vía de entrada por la picadura de la pulga infectada. A nivel de nuestra piel nosotros tenemos unas temperaturas de 26, 27 grados. Entonces, una vez que la bacteria ingresa de su primer, ¿no? Mecanismo de transmisión, en todo caso por la picadura, ¿no? De su primer huésped, el invertebrado, ¿no? Aquí se encuentra a temperaturas más bajas. Entonces, hay algunos factores de virulencia de la bacteria que están activados dentro de la pulga. Por ejemplo, la capacidad de formar biofilms. Esta bacteria tiene la capacidad de formar biofilms, ¿en dónde? A nivel del proventrículo de la pulga. Comienza a proliferar, lista para que en el momento que la pulga se alimenta, ellas salen en una gran cantidad e ingresan a su nuevo huésped, o sea, el ser humano. ¿Okay? Entonces, vean aquí, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos una fase preinflamatoria seguida de una fase inflamatoria. En la preinflamatoria, como su nombre lo dice, no hay proceso inflamatorio, porque sus factores de virulencia se encuentran desactivados. ¿Cuáles? Por ejemplo, temperaturas menores de 30 grados, tiene bajo su sistema de secreción. Ese sistema de secreción que se conoce con las siglas TTSS está relacionado al conjunto en general de genes que está relacionado a la virulencia. Por ejemplo, mecanismo de escape de fagocitosis. Por ejemplo, inducción de mecanismos de apoptosis. Están relacionados a los genes YO que presentan. ¿Okay? Son varios genes. Por eso se conoce como sistema de secreción que contiene varios genes que se desactivan y se activan. Entonces, ¿qué es lo que no tiene tampoco, que después activa? Los antígenos capsulares. Y su LPS es normal. ¿Qué quiere decir con su LPS normal? Quiere decir que la bacteria tiene su LPS con una estructura hexacetilada, que básicamente lo que va a ser reconocida por el toll-like receptor 4 y recluta células del sistema inmunológico, pero no con gran actividad. ¿Okay? Entonces, ese es un mecanismo que lo tiene aquí normal. ¿Qué es lo que hace después cuando activa sus mecanismos de virulencia? Básicamente, fomenta sus mecanismos de escape para poder invadir y poder burlar el sistema inmune. ¿Okay? Entonces, y esto lo hace cuando ya llega aquí, por ejemplo, a los linfonodos, ya tenemos temperaturas más altas, nosotros en el cuerpo, 37 grados, se activan todos sus sistemas de secreción, o sea, se activan todos esos genes que son más virulentos, ¿okay? Aumenta la expresión de antígenos capsulares y con esto inhibe, por ejemplo, destrucción por complemento, ¿no? Y aquí su toll-like receptor es antagonista para el o sea, tiene un LPS antagonista toll-like receptor. ¿Qué quiere decir? Que su LPS, su lípido A, tiene una estructura modificada, en lugar de ser hexa, es tetraacetilada, y con esto el toll-like receptor no lo reconoce. ¿Okay? De alguna manera, ¿para qué? Para no ser destruido por las células fagocíticas. Entonces, todos estos estudios que se hacen a nivel de estas bacterias que son altamente virulentas generaron la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a diferenciar una bacteria virulenta de una especie dentro de un mismo género? ¿No? Por ejemplo, ¿qué hace que la Yersinia pestis sea más virulenta que la Yersinia pseudotuberculosis, que es menos virulenta, que solamente se restringe a infecciones gastrointestinales, mientras que esta aquí es capaz de generar la muerte a mi paciente en 2 días? ¿Okay? Entonces, estos estudios se realizaron a nivel molecular con las técnicas de descubrimiento, ¿no? De las técnicas moleculares, ¿okay? Ya se puede ver justamente los diversos genes que están involucrados en cada una de estas bacterias. Y con ello, esta es la parte de aquí arriba, se va a evidenciar justamente, no solamente a nivel de Yersinia pestis, sino también, por ejemplo, de las E. coli. Recordemos que cuando hablamos de Escherichia coli, tenemos una E. coli comensal, ¿no es cierto? Una E. coli que forma parte de nuestra microbiota. Entonces, ¿qué va a ser diferente esa E. coli
de la E. coli enterohemorrágica, por ejemplo, o de la Escherichia coli enteroinvasiva, la presencia, o más bien dicho, la inactivación o la ausencia de algunos genes. Como por ejemplo, esto es lo que se determina como genes antivirulencia. ¿Qué son los genes antivirulencia? Los genes antivirulencia, básicamente son los grupos de genes que son incompatibles, ¿no?, con aquellos microorganismos altamente patógenos. Entonces, están activos en una E. coli comensal y están inactivados en una E. coli enteroinvasiva o en una Shigella. Está activo en una Yersinia pseudotuberculosis y está inactivo en una Yersinia pestis. Entonces, normalmente estos genes están activos, pero cuando hay estas cepas que son más virulentas, estas especies que son más virulentas, en el caso de la Yersinia pestis, ¿no?, estos genes se desactivan, o se inactivan, o se suprimen, o se regulan de alguna manera para que no interfiera en la virulencia de este microorganismo. ¿Ok? Ejemplos. En el caso de la Escherichia coli comensal, se sabe que tiene estos genes activos, el NAT-A, el NAT-B. ¿Para qué le sirve activo a una E. coli? Bueno, mientras que la E. coli comensal tenga activa estos genes, ella no va a tener los sistemas de secreción. Está relacionado a la presencia, por ejemplo, de la intimina, que ayuda a la adhesión, o de estos genes que modulan la invasión de la Escherichia coli enteroinvasiva, o tal vez, ¿no?, de la presencia de esos genes que como la verotoxina 1, la verotoxina 2. ¿Okay? Entonces, importante, y aquí tenemos por ejemplo otro, el CAT-A. Mientras que el CAT-A esté activo en el Escherichia coli comensal, esta bacteria no va a ser factible que ella pueda, por ejemplo, tener sus enterotoxinas activas o escapar del fagosoma, o invadir células, invadir polimorfonucleares. ¿Ok? En el cambio, cuando está activa, o sea, estas bacterias, Shigella, Escherichia coli enteroinvasiva, estos genes los han desactivado, los han deletado de su genoma. Entonces, con ello, ellas se han hecho más virulentas. ¿En qué sentido? Ellas son capaces de activar enterotoxinas, escapar del fagolisosoma, ¿no? Porque por eso es un mecanismo virulento. ¿Okay? Si hablamos ahora específicamente de la Yersinia pestis, se ha comparado con su primo hermano menos virulento, que es la Yersinia pseudotuberculosis. Se ha comparado el genoma de ambos y se ha visto que la Yersinia pseudotuberculosis tiene activo este gen, RCSA-NGHA. ¿Por qué es importante? En todo caso, que la Yersinia pestis desactive ese gen dentro de él, porque al desactivarlo es capaz de formar biofilms, es capaz de proliferar en estas estructuras de biofilms. ¿Y dónde lo hace la bacteria? A nivel del proventrículo de la pulpa. Con esto, ella es capaz de formar los biofilms, una estructura que le permite sobrevivir dentro de la pulga, ¿okay?, proliferar a gran cantidad y prepararse para su siguiente huésped, que sería el ser humano. ¿Okay? La pseudotuberculosis tiene ese gen activo, entonces no forma biofilms, básicamente. ¿Okay? Ahora, otro gen, la Yersinia pestis tiene inactivado este gen LPXL. ¿Por qué? Porque ella lo que va a hacer, va a modificar su lípido A de su LPS y va a evitar ser aquí, en este caso, para evitar ser reconocida por el doble receptor 4, de tal manera que pase desapercibida frente a un macrófago, frente a un neutrófilo, y ella pueda continuar proliferando y sobrevivir. O sea, para ella es un mecanismo de escape. ¿Okay? Y con eso se hace más virulento. ¿Okay? Y así como estos genes, hay muchos otros en general. Entonces, ¿qué es lo que permite, básicamente a nivel del genoma, la diferenciación de una especie comensal de una especie virulenta, patógena? ¿Okay? Entonces, eso es lo que está haciendo aquí la Yersinia pestis. Entonces llega a nivel de la pulga, cuando ella se alimenta, se libera la bacteria. Esta de aquí, al inicio, en la preinflamatoria,
va a ser reconocida por macrófagos. A la Yersinia le conviene ser reconocida por macrófagos al inicio cuando llega. ¿Por qué? Porque va a usar inicialmente, ¿no?, a los neutrófilos y luego a los macrófagos para poder diseminarse. Entonces, obviamente llega algo extraño, el sistema inmune lo va a reconocer, ve que no es tan virulento, lo fagocita y jura y perjura que lo va a eliminar. Mentira, no lo elimina. Entonces aquí entra en el neutrófilo, vive dentro del neutrófilo, con el neutrófilo que tiene como tiempo de vida 6 horas como máximo va a ser eliminado, es eliminado por macrófagos. Este mecanismo se conoce como enterocitosis. Entonces llega un macrófago para poder eliminar ese neutrófilo ya viejo que ya no sirve y para llevárselo por parte del sistema retículo endotelial para eliminarlo y se lo come, ¿no? Reconoce al neutrófilo y se lo come. Ahora, el problema es que el neutrófilo está infectado con la bacteria. Entonces, el macrófago va a viajar, ¿okay?, por los linfonodos y va a llegar al ganglio linfático. Y ese macrófago dentro de va a tener la bacteria linda, maravillosa, toda vivita y la está transportando al linfonodo. ¿Okay? Entonces, se sabe que la bacteria puede viajar dentro del macrófago, pero también forma líquida. Llega al linfonodo, al ganglio linfático y aquí tenemos el pulmón, el primer pulmón. ¿Okay? Y cuando llega aquí, ya tenemos temperatura 37 grados, aumentó, entonces la bacteria sabe que va a activar todos sus factores de virulencia y lo hace, ¿okay?, comienza a expresar sus antígenos capsulares y con ello evita ser fagocitada, destruida, por ejemplo, por complemento, ¿ok? Porque ustedes saben que la C3 no puede depositarse sobre la superficie de polisacáridos capsulares. Entonces no hay MAC aquí mediado por complemento. Entonces aquí lo que hace dentro del linfonodo es capaz de manipular de nuevo los mecanismos de muerte de los neutrófilos, de los macrófagos. ¿Qué mecanismos? Induce la muerte de los macrófagos por apoptosis, por piroptosis, induciendo que haya producción de interleucina 1, promoviendo más inflamación. Pero normalmente pensarían, no le conviene reclutar más células, al contrario, le conviene más reclutar más células porque con ello infecta más células y es más rápidamente distribuida. ¿Okay? Entonces, activa mecanismos apoptosis, piroptosis y necroptosis. Y con ello provoca la ruptura, alteración de los ganglios linfáticos, ¿okay? Aquí la bacteria entra al torrente sanguíneo y con ello septicemia, ¿no? Está circulando la bacteria y seguidamente llega a otros órganos, dentro de ellos el pulmón. ¿Okay? Entonces, esta primera es básicamente la peste bubónica. El paciente no es tratado en 7 días por peste bubónica, fallece. ¿Okay? Bien, entonces, se diseminó la bacteria por el torrente sanguíneo y llegó al pulmón. En el pulmón, ¿qué hace la bacteria? Tiene todos sus factores de virulencia activados, obviamente está a más de 37 grados, pues no. Entonces aquí lo que va a hacer, va de nuevo, en el pulmón, ¿cuáles son las primeras células que va a reconocer? Los macrófagos, ¿cierto? Entonces, reconoce aquí a los macrófagos, los infecta, los macrófagos alveolares, induce los mecanismos de muerte, de nuevo, piroptosis, apoptosis, necroptosis, y va destruyendo las células pulmonares. ¿Okay? Con esto también promueve más inflamación, llegan neutrófilos, destruye, manipula los mecanismos de muerte de los neutrófilos, ¿okay?, pero genera mayor inflamación y con ello mayor daño en el paciente, ¿okay? Y la bacteria entra después, lamentablemente falla, ¿no? Falla pulmonar, septicemia, hay inducción de tormenta de citocinas porque hay más proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio descontrolado, ¿okay? Y finalmente, si el paciente no es tratado en 48 horas, o sea, 2 días, el paciente fallece por falla pulmonar. ¿Okay? Entonces, esto de aquí se da en el paciente que tuvo la infección por peste bubónica como una infección primaria.
¿Y qué sucede? Porque también hay otra vía de contacto. De repente el paciente no tuvo el primer bubón, no le prestó mucha importancia, ¿ok? Y de allí estuvo en contacto con otras personas. Y ya la bacteria, ¿no? Ya no estaba solamente como peste bubónica, ya no estaba solamente en los ganglios, ya estaba en los pulmones. Entonces, aquí comenzó a diseminar la bacteria por las partículas de aerosol. Y hubo un contagio directo de un paciente a otro por las partículas de aerosol. Ya no hay purga intermediaria aquí. Entonces, este segundo paciente puede desarrollar una infección, ¿no?, neumónica como una infección primaria, porque va a ser su primer contacto con la bacteria. Y aquí de nuevo, en el segundo pacientito se va a presentar lo mismo que se presentó a nivel pulmonar. ¿Okay? Solamente que aquí, como la bacteria ya es más agresiva porque sus factores de virulencia están completamente activados, por eso es que es más rápido el proceso. Su paciente puede irse, que es rapidísimo en 2 días. ¿Okay? En esta tabla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De peste? ¿Tienen preguntas y las reservan para sus compañeras en el seminario? Ok, leptospirosis. Aquí sí se van a acordar, porque eso ya lo han visto en laboratorio. Okay, inclusive lo han visto también en el caso Lidio de la semana pasada. O sea, ¿qué tipo de infección es una infección por leptospirosis? Es una infección zoonótica, o sea, tiene varios reservorios y dentro de ellos no solamente los animales, sino también el agua contaminada. O sea, justamente porque las bacterias, ¿qué tipo de bacteria es la leptospira? Espiroqueta. Una espiroqueta espiralada. Acuérdense de eso porque eso está relacionado a su mecanismo de infección y a su virulencia. Cuando hablamos de la espiroqueta, esta de aquí, esta bacteria, su pared celular tiene varias moléculas que le permite adherirse a nuestra matriz extracelular, es decir, a nuestra fibronectina, colágeno, laminina, ¿okay? Entonces, si la bacteria ingresa por una lesión a nivel de la piel, ¿okay?, lo que más va a tener va a ser matriz extracelular que adherirse. Entonces, una vez que ingresa, se adhiere a nuestros componentes, a nuestra matriz extracelular, ¿okay?, a nuestra fibronectina, laminina, colágeno, y de allí comienza a diseminarse. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la leptospira, normalmente, ¿no?, pensamos en 2 grupos. Una de ellas es la leptospira, ¿no?, interrogans, que está asociada a especies patógenas, ¿no?, alrededor de 13 especies patógenas. Y la otra es la leptospira pigres, que está relacionado a aquellas leptospiras que son saprofíticas, o sea, que viven en el medio. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí, bueno, sus factores de virulencia están basados en sus componentes de sus lípidos, su LPS, ¿okay?, y es una bacteria que genera infecciones que afectan, vean aquí, hígado, riñón, pulmón, vasos sanguíneos, conjuntiva, ¿okay? Por eso está relacionado a cuadros de hemorragia, porque una vez que genera cuadros de infección vasosanguíneo, vasculitis, así que presenta un cuadro de hemorragia, ¿okay?, o cuadros de neumonitis, que son los más comunes. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, se ha observado, se ha mencionado también, que no es necesario que el paciente presente una lesión a nivel de la piel para permitir la entrada de la bacteria. También estaría asociado al tiempo prolongado de estancia de las personas en el agua. Recuerden que cuanto más tiempo estamos sumergidos o estamos en una superficie húmeda, nuestra piel se vuelve más blandita, precisamente comienza a arrugarse. ¿Okay? Entonces, esta característica a nivel de nuestra piel, ¿no?, podría permitir la entrada de la bacteria rápidamente. Por eso es que hay muchas profesiones, en el caso aquí, por ejemplo, las personas que trabajan, los jornaleros que trabajan en las cosechas de arroz, pasan mucho tiempo, ¿no?
sus extremidades, sus pies, sus piernas en exposición directa sin ningún tipo de cuidado en el agua. Y si esta agua está contaminada con Sobre el orina agua. de animales contaminados con la bacteria, podría permitir la entrada de la misma. ¿Okay? Entonces, sin necesidad de que haya alguna lesión. No siempre se tiene que tener un corte para entrada, pero justamente el tiempo de exposición prolongado al agua puede fomentar que sea la entrada. También puede entrar por la conjuntiva, ¿no? ¿Okay? Entonces, en laboratorio han visto, hay profesiones de riesgo, hay factores de riesgo. ¿Cuáles son? De los veterinarios. Veterinarios, gracias, es Vidal, ¿no? No, Vidal. Vargas. Vargas. ¿Quién es Vidal? Vidal. Vargas y Vidal. Los recolectores de basura, ¿ok? Porque pueden tener contacto con la orina de los roedores, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Las camales? En los camales, muy bien. Los agricultores. Los almacenes, los agricultores, generalmente Ahora, yo lo dije primero. Ok, Domínguez. Los que viven en zonas donde hay bastantes inundaciones también. Simulaciones. Inundaciones. ¿Dijo simulaciones? No, dijo inundaciones. ¿Dijo inundaciones? Sí. También Cuando hablo muy rápido se me tapa. los que están, los que tienen almacenes de basura De o comida. de recolección. Por eso es que hay que tener mucho cuidado a veces con el consumo de productos enlatados, ¿no? Porque esos productos enlatados a veces también están mucho tiempo en los almacenes. ¿Y qué es lo que hay más en los almacenes de stock? Que es una mayor pesadilla. Uno sueña que es enorme, ¿no? Los roedores. Ok, entonces aquí vemos, ¿no? Los diferentes tipos de animales, roedores, animales salvajes, aquí cuando el agua está contaminada, ¿no es cierto? Vean aquí. Entonces generan las mismas patologías que generen el ser humano son presentadas en los animales. Entonces también una profesión de riesgo, como mencionaron muy bien los veterinarios. ¿Okay? Pero también por ahí se olvidaron el personal militar. Por las inundaciones, pues. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van a las inundaciones? Para rescatar los bomberos. Pero no van precisamente cuando hay desastres naturales, hay un huaico, ¿quiénes van? No son los bomberos que son destacados, es el personal militar que vaya para hacer los rescates, para llevar las cosas, ¿no? Los víveres, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por la exposición justamente, ¿no? Porque ¿quiénes son los que mejor sobreviven cuando hay inundaciones? ¿No ven unas cabecitas chiquititas así nadando y un sonidito? Me vaya pesadilla. Entre tantas películas. Ok, entonces aquí. ¿Conoces ese roedito? ¿Ah? A las ratas. No les tengo problema. No, pero me dan mira, aquí se han trabajado no con ratas, sino con ratas blancas, las de laboratorio. Cerroquitos, pero más que nada con los ratoncitos. Debe ser por esa, parece que tenía pesadillas, no tantos animales. Que uno de los que según ocasión me dice, ay, todos se regresan. ¿Te has dado cuenta cuántos animales ya certificados? Sí, pero era por el bien de la ciencia. Entonces, para ver los modelos de infección, no se puede hacer en humanos, hay que ver los mecanismos en animales. Bien, entonces, aquí ¿no? Estamos viendo los diferentes tipos de animales y en ellos también pueden generar diferentes situaciones que generan el ser humano. Ahora, justamente, dependiendo del tipo de infección, del tiempo de la infección, está relacionado justamente el tipo de muestra que ustedes van a solicitar a su paciente. Eso lo han visto en el laboratorio, ¿cierto? En la primera semana, ustedes van a solicitar ¿qué muestra? ¿Dónde está la bacteria? En la orina. En sangre, ¿cierto? O en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Después de eso, ¿dónde va a estar la bacteria? En la orina. En la orina, ¿es cierto? Hasta la semana 4 más o menos. En los reservorios, como los animales, ahí sí, como los roedores, ahí sí va a permanecer por más tiempo, ¿no? Todo el tiempo sin eliminación.
causó mucha curiosidad saber por qué tipo como bacterias como estas no causan tanto daño en lo que son sus reservorios, que son los ratones. No les causa problemas a nivel renal ni hepático, simplemente se queda ahí sin hacer nada. O sus factores de virulencia no se activan o tienen mejor sistema inmunológico que el ser humano. No, yo creo que sus factores de virulencia tienen que estar de alguna manera modulados. Pero es como que saben, acá no lo mato, pero luego llevo un humano y al humano lo mato. En el caso de la leptospira no sabría decir, pero en el caso, por ejemplo, lo que les expliqué antes de la Yersinia pestis, sus factores de virulencia están modulados por temperatura y su anterior vector, sus temperaturas son bajas. Entonces, en esa temperatura, sus factores de virulencia están desactivados. Entonces, pero cuando pasa al ser humano, requiere temperaturas más de 30 grados para poder activarse. ¿Okay? De repente, eso también sucede con el caso, por ejemplo, de los tipos de microorganismos. O sea, que cada uno es diferente, ¿no? Entonces, estoy pensando aquí, asociando que de repente en el caso de los roedores su temperatura es diferente a la nuestra, obviamente. Entonces, de repente, o también tienen algunos componentes, ¿no?, que le permiten la entrada, pero que no permiten su activación al máximo, que requieren una vez que llegan a su hospedero final, que en todo caso seríamos nosotros, ¿no? A pesar de que también es cierto que, por ejemplo, en algunos casos de algunos protozoarios como el toxoplasma, por ejemplo, el ser humano lamentablemente estamos en el medio del camino, porque su hospedero final son los gatos, no somos nosotros. Entonces, pero en ellos no les genera las patologías que nosotros sí. Entonces, debe haber algo, sí, debe haber algo que tienen que hace que sea alterado en algún tipo de huésped. Y eso cambia obviamente de especie en especie. Eso ya tendría que ser a nivel genético. ¿Qué les activa? En términos de... ¿Okay? Bien, entonces, aquí vemos justamente los factores de virulencia en este aquí, ¿no? Estos son todos de la bacteria, su LPS, ¿okay? Y estos son todos sus componentes de adhesión de LIN-A, LIN-A, LIN-B, LIN-A, LOS. Y vean aquí se activa, estos son nuestra matriz extracelular, ¿no? Fibronectina, laminina, colágeno, elastina, nuestras integrinas, a todos ellos se puede adherir. Y esto hace justamente, le permite, ¿no?, que asociado a su motilidad, que es de tipo espiralada, la rapidez de esa motilidad, le permite la entrada rápidamente de nuestros sonidos y su visibilidad. Entonces aquí tenemos, ¿no?, la patogenia. En la presentación clínica sabemos que el 90% de los casos son anictemias, o sea, no hay dicteria. ¿Okay? Ahora, el 10% presenta, 15% presenta la enfermedad más rara que lleva a ser lo que es el síndrome de Weil, ¿no es cierto? Que ese es el característico y el más grave, pero no todos se presentan con ese tipo de manifestación clínica. ¿Okay? Entonces, tenemos, es una enfermedad que se presenta en dos fases, ¿no? La leptospiremia, que es cuando la bacteria la encontramos, como dice su nombre, en sangre, ¿no? Y la leptospiruria, o también la fase inmunológica, que es donde está en la orina. O sea, por esas dos fases las diferenciamos. Entonces tenemos enfermedad sistémica autolimitada en el 90% de los casos, ¿ok? Y la enfermedad con potencial grave, 10%. De estos, lo que tiene mayor índice de mortalidad es a nivel de los pulmones. Pero como vemos, puede infectar varios órganos, ¿no? A nivel del hígado, a nivel de la conjuntiva, muscular, meninges, ¿okay? Cuadros de neumonía, a nivel renal, y a nivel de endotelio está relacionado a los cuadros justamente de hemorragia, ¿no? Los cuadros de vasculitis. Estamos hablando de una bacteria que tiene un periodo de incubación de 4 a 13 días, ¿okay? Entonces estamos hablando de una enfermedad subaguda, a diferencia del dengue, eso lo habrán visto, que es aguda, ¿no es cierto? Un paciente que se presenta con más de 7 días con las manifestaciones clínicas ya no es dengue. Un paciente que no tiene fiebre no es dengue. O sea,
hay criterios para descartar una enfermedad. ¿Okay? Si hablamos de dengue, tiene que ser aguda, máximo 7 días. El paciente se presenta con el malestar, no tiene fiebre, tiene más de 10 días, ya no sospechan dengue. Más de 10 días, ya no, 7 días es dengue. Y tiene que tener cuadro febril, se presenta sin fiebre, no es dengue. Eso lo han visto en su caso clínico. Entonces, pero cuando hablamos de leptospirosis, estamos hablando de una enfermedad subaguda. Por eso es que llega a tener 4 o 13 días. ¿Okay? En algunos casos, 26 días, subaguda. ¿Okay? Tenemos la enfermedad bifásica, ¿no? Con la fase leptospiremia y la fase inmune, que es la leptospirosis. ¿Okay? Y el síndrome de Weig, la enfermedad de Weig, es la enfermedad más grave. Y aquí justamente lo vemos, ¿no? Tenemos aquí en la primera semana la bacteria se encuentra en sangre o el líquido cefalorraquídeo asociado a los cuadros de meningitis, ¿no? En los reservorios puede presentarse por años, este es el mayor problema, ¿okay? Y en las personas hasta 4 semanas. Entonces, después, ¿no? Básicamente para hacer investigación, el cultivo de sangre, ojo, hacemos cultivo de sangre para rutina, para detección de leptospirosis, que han visto en el laboratorio. Como rutina. No se hace de rutina. ¿Okay? Entonces recuerden que el único lugar en donde se hace el cultivo para detección es en el INS, que es la prueba de MAC. ¿Okay? No se hace en el de rutina. Entonces aquí lo que se hace básicamente es toma de muestras de sangre, ¿no? Para detección de anticuerpos, ¿no? Y PCR. ¿Okay? Entonces, leptospiremia y leptospiremia. Bien. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de las infecciones de tipo exantémicas. Básicamente las que tienen esta manifestación, ¿no? Los diversos tipos de lesiones en la piel. Eritemas, púrpuras, máculas, pápulas, vesículas, pústulas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de los exantemas, puede estar asociado no solamente de tipo infeccioso, ¿okay? También por medicamentos, por reacción a un medicamento, o como parte de una infección sistémica. O sea, no puede ser solamente algo localizado en la piel, de repente es parte de una infección sistémica, en este caso de la varicela, por ejemplo, ¿no? Del sarampión, la priola. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Las principales que se tienen de esta explicación de los exantemas clásicos de la infancia, ¿no? Sarampión, escarlatina, rubiola, algunas que ya no se ven más, ¿okay? El interinfeccioso, la rocial infantil, y dentro de ellos tenemos aquí colocado algunos tantos que ya lo hemos escuchado a lo largo del curso, ¿okay? Y que algunos de ellos tienen vacunas, ¿okay? Por ejemplo, el Coxsackie lo hemos escuchado en infecciones respiratorias. Recuerden que está asociado principalmente a infecciones en niños pequeños, que les presentan, que se manifiestan justamente con lesiones a nivel de la garganta, dificultad para comer, para engolir, dependiendo o si no en las palmas de las manos. Ese es el longitud, ¿no? Ahora, aquí tenemos sarampión, rubiola, varicela zoster, taparotiritis, dengue y fiebre amarilla. De estas, las que tienen vacuna, sarampión, rubiola, la varicela, ¿no? Que la secundaria es la zoster, parotiditis y la fiebre amarilla. Y esto de aquí es todo lo que ya hemos visto antes, en esta clase número 5, ¿no? Entonces, las diferentes vacunas de la varicela, ¿no? La triple, sarampión, parotiditis, rubiola, sarampión, rubiola y aquí la antiamarilla, ¿no? Ahora, aquí, bueno, las enfermedades por complicaciones que se pueden presentar cuando no son inmunizadas las personas. Entonces, ¿cómo se da una infección sistémica por sarampión? La vía de entrada respiratoria, ¿okay? Las partículas nacionales de aerosol, aquí las gotículas de flujo, ¿okay? Entonces ingresa y genera una infección inicial a nivel de tracto respiratorio, se va a diseminar por los conductos linfáticos y aquí se entiende lo que es el primer pico de epidemia.
que es importante para el virus porque comienza a diseminarse e infectar más tejidos, ¿ok? Y con ello aumenta justamente la tasa de proliferación viral, ¿ok? Entonces aquí se disemina y a qué tejidos puede infectar: conjuntiva, tracto respiratorio, urinario, vasos sanguíneos, sistema linfático, sistema nervioso central, ¿ok? Entonces se ve que afecta a células del endotelio y células del sistema inmunológico también. Entonces, con esto presentan las lesiones cutáneas. Aquí llega a presentarse unas lesiones cutáneas, afectando el queratinocito, ¿ok? Entonces, se ve que se genera una, se supera la fase más crítica y se genera memoria. En algunos pocos casos hay manifestaciones clínicas post-infección a largo plazo. ¿Cuáles serían? Las más severas, por ejemplo, cuadros de encefalitis o panencefalitis, alteraciones aquí del virus a nivel del sistema nervioso central, ¿okay? Entonces, aquí estamos hablando de un virus de RNA, ¿no? Puede afectar de forma más severa a algunos grupos y esto es lo que vemos. Tiene manifestaciones clínicas, es la triada, ¿no? Que se da inicialmente, ¿okay? Que lo tenemos por aquí, al inicio, ¿no? La conjuntivitis, coriza y tos, ¿no? La picazón, la tos y la alteración de la conjuntiva. Y también inicialmente lo que son las manchas de Koplik, que son unas manchas blanquecinas en la parte del paladar, ¿no? Esto se presenta donde, aquí los puntos blancos, las manchas de Koplik inician a partir del día 2, eso es inmediato, ¿no? Se caracteriza el sarampión por un cuadro de fiebre alta, fiebre de 39 a 40 grados centígrados, ¿okay? Presenta fiebre alta. Ahora tiene un periodo de incubación de 6 a 19 días y aquí tenemos, una vez que se disemina de las manchas de Koplik, las lesiones cutáneas, ¿okay? Y con esto se genera ya la activación de la respuesta adaptativa. Y con esto tenemos aquí anticuerpos IgM, células T, CD8 citotóxicas y anticuerpos neutralizantes de tipo IgG. Cuando ya la respuesta inmunológica se activa, las lesiones cutáneas desaparecen, porque el virus está siendo controlado por el mecanismo de defensa. ¿Okay? Bien, entonces aquí se ve la diseminación cuando entra a nivel de la conjuntiva, se adhiere a las células de Langerhans, a las células dendríticas, que son los receptores de CESAI, ¿no? A nivel de la conjuntiva, aquí también activa los órganos linfoides, en este caso los asociados, ¿no? Los VAL aquí, y los ganglios linfáticos, tejidos linfoides terciarios. Aquí, una de las características, ¿cómo se presenta la enfermedad? Tenemos aquí, inicialmente ingresa, ¿no? Por las partículas de flujo al tracto respiratorio, comienza su diseminación. Ahora la viremia comienza a afectar, se disemina, afecta tejidos, vaso, a nivel intestinal, ¿okay? Y ven aquí por detrás hay un pico verde, ¿es cierto? Lo estoy dibujando con la luz. Entonces, con esto, una vez que comienza el pico viral, ¿no? La carga viral, se disemina por la viremia. Entonces tenemos aquí que afecta a otros tejidos, vemos pulmones, sistema circulatorio y la piel. Y con esto ya comienzan las manifestaciones cutáneas. ¿Okay? Una de las características que se da durante el sarampión es que se ve una sobreactivación del sistema inmunológico, no solamente por la carga del virus, también se dice que está asociado a, como hay una sobreactivación, hasta los antígenos por parte de la microbiota comienzan a ser sobreexpuestos. Entonces esto provocaría una depresión momentánea, o sea, para lo que es la respuesta inmunológica, algo breve, pero y después se reactivaría para terminar de controlar al virus. El problema es que cuando hay esta disminución del sistema inmunológico, ¿okay? Por este periodo transitorio, el paciente es susceptible de infecciones oportunistas. ¿Okay? Porque justamente por la sobreactivación, la sobrecarga del sistema inmunológico, pararía todo y
Y aquí los patógenos oportunistas podrían generar coinfecciones y complicar el estado del paciente. Bien. Eventualmente, cuando el sistema inmune se activa, ayuda a la eliminación y se manifiesta justamente por la desaparición de las lesiones cutáneas. Esto es cómo se disemina, lo que infecta, el mismo del otro. Y aquí este cuadro es comparativo con otras infecciones de tipo exantémicas, ¿no? Que tenemos el dengue, chikungunya, zika y sarampión. Ahora, las diferencias son las manifestaciones clínicas que se presentan, por ejemplo, cuadro febril en dengue, chikungunya, zika virus no, sarampión presenta cuadro febril alto, de 39-40, ¿ok? Exantemas macropapulares, el sarampión, las otras no mucho, con excepción de zika, hiperemia conjuntival, el sarampión, el zika, tenemos actinialgias, artralgias, ya es más para chikungunya, ¿no? Edema, chikungunya y zika, linfadenopatías, un poquito más de chikungunya, tos, coriza, aquí, sarampión, hemorragias, el dengue, hepatomegalia, más en chikungunya, y las leucopenias, trombocitopenias, más en dengue y chikungunya y sarampión. Bien, entonces tenemos aquí otro cuadrito comparativo entre fiebre amarilla, dengue y chikungunya, ¿ok? Todos de tipo viral, transmitidos por el mismo vector, ¿ok? Y de este recordemos, chicos, que solamente hay vacuna de fiebre amarilla, ¿no es cierto? Es el único que tiene vacuna. Ahora, el resto es, lamentablemente, no hay tratamiento, solamente se controlan signos vitales, ¿no? Y en todo caso, lo que se hace con dengue y chikungunya es el control del ciclo biológico de uno, para intentar minimizar, ¿no? los casos de infección. ¿Okay? Y en el caso del dengue, que ya lo han visto, ¿no? ¿Cuántas cepas hay de dengue? 4. 4. Entonces, en teoría, podemos infectarnos 4 veces. ¿No es cierto? Porque el sistema inmunológico es antígeno específico. Entonces, la respuesta que se generó frente a una variante no va a dar lo mismo para nosotros. ¿Okay? Entonces, aquí es importante porque en la segunda reinfección hay mayor probabilidad de que la infección en el paciente por dengue sea más grave y se genere la hemorragia, el dengue hemorrágico. Esto estaba aquí abajo, ¿no? Vacunación y aquí no hay vacuna. Aquí es otro cuadrito de diagnóstico diferencial. Aquí en todo caso lo que resalta, por ejemplo, y eso nos va a servir para la próxima clase, es aquí, consecuencias de la infección durante el embarazo. ¿Hay aborto? ¿Hay defectos congénitos? En sarampión sí hay aborto, no hay defectos congénitos. ¿Okay? En la rubiola sí, en ambos casos. En el dengue no genera cuadros de aborto ni defectos congénitos. En el tema, en lo que es el tema infeccioso, abortos, no defectos congénitos, y en la rociola no en ambos casos. ¿Okay? Entonces, esto por ejemplo hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de las infecciones. Si se da en mujeres gestantes, hay alguna alteración, inducción de aborto, ¿no? Malformaciones, por ejemplo en el caso de la influenza, por ejemplo, la próxima semana vamos a hablar, infecciones por influenza dependiendo de la semana de gestación, puede generar transfusiones neurológicas en el niño. Entonces, por eso es importante las vacunas por influenza durante la gestación. Y esto muchas veces se da no porque el microorganismo atraviese la barrera placentaria, no es por eso. Es porque cuando la mamá está pasando por un proceso de infección, su sistema inmune se activa, ¿ok? Y con esto se produce situaciones inflamatorias en ella. Entonces, el problema es que su sistema inmune de ella, durante la gestación de la mujer, está modulado para una regulación. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso y se activa la inflamación, esto puede provocar justamente aborto. ¿Okay? O esa misma respuesta inflamatoria durante el desarrollo neonatal provocar alteraciones neurológicas. Esto se manifiesta, por ejemplo, en cuadros de convulsiones en niños. Eso lo vamos a discutir un poco más la próxima semana. Bien, entonces, varicela zoster.
Cuando hablamos de varicela zoster, ¿no? Estamos hablando de un virus que pertenece a la familia del herpes, ¿ok? ¿Cuál es la particularidad de este virus, de la varicela zoster? ¿Se acuerdan? ¿Ah? No, de repente no han leído, no es que no han leído. O yo lo he mencionado, no recuerdo. ¿Nadie? Es que a veces yo comienzo a saltear y digo varias cosas durante la clase. Ok, ¿qué es lo que pasa con el virus de la varicela zoster? Normalmente la vacuna que tenemos, la vacuna que nos ponen en niños, ¿no? Nos protege por tiempos prolongados, ¿ok? Pero aquí hay una manifestación, en el caso de la varicela zoster, la varicela genera dos tipos de infecciones. Una es una infección primaria, ¿ok? La infección primaria, el primer contacto con un cuadro de epidemia, ¿no? Y las lesiones, los eritemas a nivel de la piel, la formación de costras. El problema es que este virus se queda almacenado a nivel de las neuronas y se queda en estado latente. Y lamentablemente, con el paso de los años, nuestro sistema inmunológico disminuye y con ello la presencia de nuestros anticuerpos neutralizados. Entonces, por eso es que es importante, por ejemplo, en los adultos mayores, vacunarlos, darles una dosis de refuerzo contra la varicela para mantener de nuevo activo, ¿no? Los niveles de anticuerpos y que se protejan contra la activación de este virus. Porque constantemente, en su forma latente, aquí, constantemente el virus se activa, pero siempre va a coincidir con nuestros anticuerpos protectores, entonces nunca se va a dar la manifestación clínica. ¿Cuándo se da la manifestación clínica? Cuando nuestros anticuerpos bajan del virus activo. ¿Okay? Y ahí se da el segundo pico de epidemia que se conoce como zoster, que son lesiones herpéticas en solamente un lado del cuerpo, que generalmente le da a los adultos mayores, mayores de 80 años, 85 años. ¿Okay? ¿Nunca lo han escuchado? ¿No? ¿No han tenido ningún abuelito, tío, tía, adulto mayor que haya presentado estas lesiones? ¿No? Este de aquí es la varicela zoster. Su familia de la herpes. Aquí está, la patogénesis. Tenemos el virus, ingresa por las partículas de aerosol. ¿Ok? Entonces, infecta a nivel de los conductos linfáticos, se disemina, primer pico de epidemia, infecta hígado, vaso, sistema respiratorio, las células inmunológicas, las células T, causa malaria, dolor de cabeza y llega a la piel. En la piel hay varias manifestaciones exantémicas, o sea, hay una progresión de las lesiones exantémicas. Se ve las vesículas, las máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras. Cuando está en la fase de costra, ya está en la fase final casi de la infección en la piel. Entonces, el problema es que hay una latencia de este virus a nivel de las neuronas. Entonces, aquí es justamente a nivel de los ganglios de raíces nerviosas dorsales. En este caso, ¿qué es importante para el control de esta infección? En la respuesta inmunológica, interferón alfa, interferón de tipo 1, ¿ok? La natural killer. Y en la invasión, para limitarla, los anticuerpos neutralizantes de la respuesta inmune adaptativa. Tenemos aquí, cuando se extingue la infección primaria, y aquí cuando está en la neurona y falla el sistema inmunológico, el control, generalmente en los adultos mayores, es muy raro y esto es importante, ¿sí? Porque tal vez en algún momento se le puede presentar un caso clínico de una paciente joven con zoster. Tienen una paciente joven, ¿okay? Me refiero 30, 35 años, 40 años, que es joven comparado con el adulto mayor que es de edad, ¿okay? De 65, 80, 85, por ahí es normal que dé una zoster, ¿okay? Pero en una paciente con 35, 39 años, 40 años,
eso puede estar asociado a un cuadro de VIH no diagnosticado, ¿okay? O un cuadro de cáncer no diagnosticado. ¿Por qué? Porque este tipo de infecciones normalmente nuestros anticuerpos neutralizan, un sistema inmunológico apto consigue controlar las infecciones subclínicas, los cuadros de epidemia subclínicos que presenta este virus. Una vez que el sistema inmunológico baja, este virus aumenta su tasa replicativa y se dan estas lesiones herpéticas, que se conocen. Esto de aquí es el zóster. Solamente se da en un lado del cuerpo de su paciente. A diferencia de la varicela, cuando da en niños, que da en todo el cuerpo. ¿Por qué se dice que da solamente en un lado del cuerpo? Porque se dice que está asociado a la región de la neurona en donde estaba almacenado el virus. O sea, si el virus estaba almacenado en esta región, solamente le da a esta región. Si estaba del otro lado, solamente del otro lado. Y esas lesiones son dolorosas. ¿Okay? Son estas eritemas, duelen, hay tratamiento, lógicamente los retrovirales, pero demora un tiempo. Y esto lo asocia, que esto le da a un adulto de 85, 86 años, ¿no? 80 y tantos años, imagínense, es altamente doloroso para ellos. ¿Okay? Entonces, estas son las lesiones que se conocen como las neuralgias post-herpéticas. ¿Okay? En muchos países ya colocan como parte del esquema de vacunación las dosis de refuerzo a los adultos mayores a partir de 60 65 años. En nuestro país, lamentablemente no. ¿Okay? Entonces, en nuestro país, obviamente, es accesible en la parte privada, ¿no? Para inmunizar a nuestros papás, a nuestros abuelitos, justamente contra ese tipo de prevención. Son 2 dosis de refuerzo y, bueno, la última vez que pregunté, cada una era como 300 soles o 200 soles. Cada dosis. No, disculpen, 700 soles. Cada dosis de 12 dosis. Lo que en otros países le dan ya como parte del esquema de vacunas, ¿no? Así como los niños o los adultos. Bien, entonces, vemos aquí. Varicela zoster. Ingresa por la conjuntiva o por todo el aparato respiratorio. ¿Okay? Tenemos aquí, se replica, se disemina a varios tejidos, órganos, tenemos el segundo pico de epidemia. ¿Con qué se controla? Los interferones, la respuesta inmune primaria, la natural killer, y después las células T, CD8, CD4 específicas y anticuerpos neutralizantes. Ahora, cuando las lesiones herpéticas, las lesiones de la varicela aparecen, ¿no?, a nivel de la piel, es altamente contagiosa. Esas vesículas altamente contagiosas. Entonces aquí, ¿no?, el periodo de contagio se da cuando aparecen las lesiones en la piel y ya no es contagioso cuando aparecen las costras, ¿no? Bien. Esto es lo que les mencioné, la diferencia entre una varicela y la zoster, que es la secundaria, la reactivación. Tenemos aquí la varicela, el primer pico, en los primeros días. Se cura, ¿no? Y con ello, obviamente, comienzan a aumentar los anticuerpos neutralizantes. Vean estas líneas suspensivas. Estamos hablando aquí, para abajo, el individuo susceptible, para arriba, el individuo apto, con sistema inmunológico apto. Entonces, mientras el virus que está en las neuronas se va reactivando, todo el tiempo, inmediatamente, todo el tiempo se va reactivando. Si el individuo está en una etapa del sistema inmune apto, no va a tener manifestaciones clínicas. Pero, miren, eso pasó meses después de la primera infección, años después de la primera infección. Todo el tiempo se reactiva el virus. Pero lamentablemente, si en un periodo coincide con una alteración del sistema inmunológico de su paciente, que en el caso de los adultos mayores es más común, ¿no es cierto?, se genera el segundo pico de epidemia, que esa es la zoster, que puede presentarse, como les mencioné, 70 años, 80 años, 85 años, adultos mayores. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se conoce, en todo caso, por eso es que es importante, y lo menciona aquí, las dosis de refuerzo y las dosis de
Y estas manifestaciones, estas reactivaciones, ¿no? Estas reactivaciones es lo que se conoce como las reactivaciones subclínicas. Porque no hay manifestaciones clínicas, porque solamente es, ¿no? Va apareciendo la carga del virus, pero no afecta al paciente. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, voy a hablar sobre rabia. Bien, entonces tenemos aquí, ¿no? Cuando hablamos del sistema nervioso central, tenemos varias células que son importantes. En este caso tenemos células de la microglía, las neuronas. Las células de la microglía, ¿quiénes son? ¿Por qué son las neuronas? Son los macrófagos del sistema nervioso central. Son las células vigilantes, ¿no es cierto? Tenemos otros tipos de células, los oligodendrocitos, ¿okay? Los astrocitos. Entonces, dentro de ellos siempre hay conexiones, hay envío de señales, y eso es lo que está relacionado aquí a la respuesta. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, las células de la microglía, si pasa por un daño a nivel de esta célula, ella va a emitir señales, ¿okay? Que van a ser captadas por las neuronas, ¿okay? A su vez, esto va a ser emitido, por ejemplo, también por los astrocitos, ¿no? Y hay un intercambio que va a llevar a la respuesta inflamatoria o a la regulación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, básicamente es esto lo que sucede. Tenemos aquí, ¿no? Los diferentes estímulos, ¿okay? Hipoxia, deprivación de glucosa, estrés, daño celular, patógenos, virus, bacterias, parásitos, los componentes reconocidos por los PRR, y esto aquí va a activar a células como las neuronas, ¿okay? O a la microglía, por ejemplo, o hasta a los astrocitos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ellos van a dar? Producción de citocinas diversas. Tenemos en el caso de las neuronas MCCF y componentes quimiotácticos. ¿Para qué? Por ejemplo, para activar a los macrófagos o las células de la microglía, y también, ¿no? Aquí tenemos otras citocinas, las células de la microglía, desde inflamatorias, interleucina 1, TNF, hasta reguladoras, TGF-beta. Esto es regulación, justamente lo que está aquí, para regular, para lo que se conoce como neuroprotección. En este caso, interleucina 10 también, ¿no? O aquí inflamatorias, 12, 15, 16, o componentes quimiotácticos. En el caso de los astrocitos, van a recibir señales tanto por los microorganismos como los virus, como también por las señales emitidas por células de la microglía, o también las células T por medio de citocinas. Entonces aquí vamos con citocinas y van a promover inflamación o van a promover neuroprotección. Entonces, si hablamos de perfiles de respuesta, ¿no? Así como lo hemos visto a nivel de la respuesta periférica, aquí también tenemos, hay varios perfiles de respuesta de las células T a nivel del sistema nervioso central. Entonces, tenemos aquí la TH1 que está relacionado a neuroinflamación, TH2, la atenuación de esa neuroinflamación, TH17, neuroinflamación, y T reguladora, la atenuación de esa neuroinflamación, o sea, la neuroprotección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una infección por microorganismos, como es en el caso del virus de la rabia? En el caso del virus de la rabia, una de las características es que estamos hablando de un virus que tiene un periodo de incubación grande. Entonces, vean aquí, de 2 a 18 meses. En promedio puede variar de paciente a paciente, 2 meses. ¿Okay? Entonces, aquí se habla de medidas profilácticas post-exposición. Las medidas profilácticas antes de la exposición se suelen dar a personas que tienen un riesgo de exposición, por ejemplo, personas que trabajan con animales rabiosos, ¿no? Con un potencial rabioso, que tienen contacto con animales salvajes. ¿Okay? El resto de las personas tomamos lo que son las medidas profilácticas post-exposición. ¿Okay? Entonces, aquí es un virus transmitido por vertebrados de sangre caliente. La transmisión, en la mayor incidencia, es por la mordedura.
usualmente no en medios urbanos por la mordedura de animales como los perros en todo caso, pero en áreas rurales otros tipos de animales también, ¿no? Animales salvajes. Entonces puede ser por trasplante corneal, por mucosas, heridas, salidas, está asociado a la mordedura y raramente por el aerosol. El sitio más común de la mordida, donde suele suceder, es en la pierna, no en el talón, ¿okay? Es a donde apunta, ¿okay? Pero dependiendo del sitio de la mordida, las medidas profilácticas cambian. Eso ya les había mencionado antes en otros ejemplos, pero aquí lo vamos a recordar. Entonces, el virus es inoculado y va a ir ascendiendo, ¿no? Por los ganglios dorsales, por eso es que va llevando un tiempo. Y durante este periodo de incubación mediante el virus va ascendiendo, ¿no? Hasta llegar al cerebro y afectar a las neuronas, ¿no? Y generando la difusión neuronal. Entonces aquí se van tomando las medidas profilácticas de las múltiples dosis de la vacuna contra el virus. Entonces aquí lo que vemos, ¿no? Lamentablemente, si no se toman las medidas preventivas, es decir, la vacunación, ha llegado un punto en donde las manifestaciones clínicas son variables, pero el punto casi final es cuando el paciente comienza a presentar alucinaciones. ¿Okay? Entonces, dentro de las manifestaciones vemos prurito, parestesis en el sitio de la mordedura, cefalea, malestar, anorexia, tiene náuseas, vómitos, hidrofobia. Aquí ya comienza a verse más adelante, ¿no? Durante el periodo de confusión, alucinaciones y lamentablemente ya en ese estado la progresión ya no es muy buena del paciente. ¿Okay? Entonces, el coma, fallo respiratorio y la muerte. Este es el virus. El virus, recuerdan, lo mencionamos cuando hablamos de los tipos de virus. Es un virus en forma de bala. ¿Okay? Pertenece a la familia de los rhabdoviridae. Tenemos aquí, ¿no? Es un virus que tiene como material genético ARN, ¿okay? Una membrana lipídica, sus factores de virulencia, glicoproteína G, las mucoproteínas. Aquí tenemos sus nucleoproteínas y su matriz, ¿no? Proteínas G. Tenemos por este lado aquí las características del virus, rhabdovirus, ¿no? Pertenece a la familia de los rhabdoviridae, la especie lentivirus. Tenemos RNA de tira sencilla no segmentado por sentido negativo. Y aquí vemos más o menos cómo es el proceso de infección. Básicamente el virus va a ingresar, ¿no? Por su entrada se va a adherir por su glicoproteína G, por eso es importante la presencia de anticuerpos neutralizantes con esa glicoproteína G. Se adhiere, que ingresa y libera su material genético, su RNA. Esto va a comenzar a producirse las proteínas, no se transcribe ese virus, su RNA mensajero, se va a sintetizar los componentes proteicos que se ensamblan, ¿okay? Y después el virus es exocitado. Entonces, aquí, ¿cuáles son las medidas profilácticas? Dependiendo del sitio de la mordida, si la mordida es en los miembros inferiores, usan las medidas profilácticas post-exposición, ¿okay? Sería básicamente la vacuna, que puede ser administrada por vía intramuscular o intradermal. Cualquiera de los dos es probado funcional. Ahora, si el sitio de la mordida es básicamente lo que se conoce como una categoría 3 de exposición, que en este caso incluye las mordidas a nivel de la cabeza, del cuello, de la cara y genitales, se encuentra en la categoría 3, en donde no solamente se le va a administrar la vacuna conteniendo el virus, ¿no? Atenuado, sino también se va a administrar inmunoglobulina, ¿okay? Entonces se le va a dar, ¿no? Una inmunización activa y una inmunización pasiva, ¿okay? Entonces, esa fue pregunta de examen, creo. Inmunoglobulina, inmunización pasiva. ¿Por qué? Porque lo que se requiere inmediatamente es neutralizar al virus. Entonces se le está dando anticuerpos neutralizantes a partir de un pool de anticuerpos.
¿Okay? ¿Por qué? Porque el sitio de la mordida es demasiado expuesto y el tiempo de llegada rápidamente al cerebro es inmediato. ¿Okay? A diferencia del sitio de mordida a nivel del pie, rápidamente va a demorar en migrar. ¿Okay? Entonces aquí no solamente se le da la vacuna, sino también la inmunoglobulina para impedir el rápido acceso, ¿no? Entonces aquí vemos, bueno, las medidas preventivas una vez que se da la mordida, ¿no? Creo que en este caso si se da la mordida es mejor, y le muerden el pie en lugar de morderme el brazo, ¿no? Por lo menos en el pie. En el pie me tengo más tiempo de inmunizar. Ok, entonces aquí se lava la herida con abundante agua y jabón, ¿cierto? Entonces, y después se procede a las inmunizaciones. Estos son 4 inmunizaciones a partir del momento de la mordida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedería con un paciente que no se inmuniza? ¿Okay? Esta es la infección natural por el virus. Lo que sucedería sería que con sus múltiples factores de virulencia, ¿qué tipo muere? ¿Pero muere? Pero tiene 99% creo de tasa de mortalidad. Una chica se salvó porque le hicieron al coma o algo así. Pero se muere al poquito. El que no se muere es caso de estudio. Ahí se cae bien el laboratorio. Ok, chicos, entonces miren, todos los factores de virulencia que presentan, básicamente lo que va a hacer el virus es inhibir la respuesta inflamatoria, va a generar regulación y lo que es antiinflamación. En lugar de generar una TH1, va a generar una TH2. O en lugar de que haya presentación de antígenos con la exposición de moléculas como MHC, va a inhibir la exposición de MHC. O peor todavía, va a llevar a apoptosis a las células natural killer, TCD4, TCD8. O sea, todas mueren por mecanismos inducidos por el virus. Por lo tanto, no hay respuesta. Por eso es que para la persona que es infectada y que no tiene la inmunización, es prácticamente es afectada totalmente por el virus. Lo vemos aquí. El virus en forma de bala, sus proteínas N, ¿qué es lo que hace? Inhiben la expresión de NF-kappa beta. Ustedes saben que el factor de transcripción NF-kappa beta está relacionado a la producción de ¿quién? De interferones, a la producción de interleucina 1, TNF. ¿Okay? Tenemos aquí sus homoproteínas, inhiben a quién? Al interferón beta también, por un lado o por el otro. No hay interferón beta, es la primera citocina importante para regular la respuesta, ¿okay? Y generar lo que conocemos como el estado antiviral. Entonces aquí tenemos homoproteína P también, modula STAT1, STAT3. ¿Y qué es lo que hace? No hay no solamente interferón 1, que es el alfa y el beta, sino tampoco no hay gamma. Sin gamma no hay TH1. Sin gamma no hay TH1. ¿Okay? Y sin gamma no hay IgG neutralizante. Mató toda la respuesta. La persona que se infecta es víctima del virus, básicamente. ¿Okay? Tenemos aquí, 103 no hay interleucina 6, no hay inflamación. Con su proteína N, y también, ¿qué es lo que hace aquí? Inhibe fomenta el aumento de la molécula Fas ligante. Ustedes saben que el Fas ligante se une al Fas e induce apoptosis. ¿Y en qué esta apoptosis la hace para quiénes? Para natural killer, CD4, CD8. Chao, respuesta inmune contra cualquier virus. Esa es la que está haciendo el virus. Si la persona no se vacuna. ¿Okay? Esta es la infección natural. ¿Qué es lo que vemos aquí? Apoptosis, CD4, natural killer, CD8. En lugar de producirse una IgG neutralizante, esto se ve en modelos de animales, ¿no? Entonces se produce una IgG1 que no es neutralizante, por ejemplo. En lugar de tener las interleucinas, tengo TNF, interleucina C, interleucina beta, las microglías comienzan a presentar daño y producir especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, y eso es toxicidad para el cerebro. Por eso es que se presentan estas alucinaciones. Y tenemos aquí, ¿no?
La CD4, en lugar de ser TH1 chau, y se genera TH2, y la TH2 es la que me conduce a la B a producir anticuerpos que no son los adecuados. Entonces, y con esto el paciente muere, ¿no? Lamentablemente, ¿ok? Porque no hay manera de que se controle eso. Y se destruyen todas las células del sistema inmunitario. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se vacuna? ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede cuando se vacuna? Todo lo contrario. Una inmunización a nivel periférico, las células de la respuesta inmune van a migrar, van a atravesar la barrera hematoencefálica y van a proteger aquí, a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que va a haber? Bueno, aquí tenemos una célula TH17 activa, tenemos una célula TCD8 activa, natural killer activa, tenemos células de la microglía produciendo expresiones inflamatorias en lugar de producir NO o ROS tóxico por daño, produce citocinas que reclutan las células del sistema inmunológico, tenemos CD4 productor de interferón gamma, TH1 en todo caso productor de interferón gamma, tenemos células B produciendo anticuerpos neutralizantes y hay presentación de antígenos, lo que no había cuando no hay vacuna, porque lo que hace el virus es disminuye la expresión de MHC de tipo 2, por lo tanto no hay cómo presentar las células de CD4. ¿Okay? Y esa es la respuesta. Bien, entonces en las plaquitas, cuando se diagnostica por esto es necrosis, en los cerebros de los animalitos, ¿okay? Lo que se ve, por ejemplo, aquí, ¿no? El tejido, ese es por fluorescencia, tejido infectado contra el virus y este es el no infectado, que es el control negativo, ¿no? Entonces, por necropsia en los cerebros de los alimentos infectados, se visualiza en las plantaciones, ¿okay? Este es a nivel de las células de Negri, ¿no? Los corpúsculos del tejido infectado. Muy bien, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Ok, entonces el grupo 1, chicos. A ver, antes de finalizar, una pregunta. Acude a la consulta externa un paciente adulto mayor de 70 años de edad y refiere aparición de lesiones vesiculares que inician en región del torso izquierdo y que siguen el trayecto del nervio intercostal hasta localizaciones finalmente en la región anterior del hemitórax izquierdo. Muy doloroso, lo que refiere como quemazón. En relación al diagnóstico más probable, responda a la alternativa. Sí. ¿Están de acuerdo? La C. Cero. La B. La B. Cero. El que me dijo A, el que me dijo C, cero. B. Cero. No, mira que les queda La B, pues. Ay, Jesús, miren. La B. Cero, todos tienen cero. Que están escritos. Ya veo. Y todos se dejaron guiar por Areva y dijeron sí. Se quemaron todos van a estar con quemazón ahí ya. Era la B. ¿Cuál es la alternativa más adecuada? Es que dice 30 años. La infección primaria es la varicela zoster. Esa es la secundaria. La primaria es varicela. Ni siquiera saben de lo que estoy hablando, ¿no? Ya lo revisan.